sus Biblias en Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y nos vamos a demorar mucho en salir del capítulo 1, me parece, porque es muy complejo el capítulo 1, pero es muy importante ir entendiendo todo, paso a paso, versículo a versículo, para que no se nos quede ninguna duda también acerca de este capítulo, que ya el capítulo 1, capítulo 2 y 3 son temas muy complejos, ¿ya? Temas muy profundos, misterios de nuestro Señor, ¿ok? Entonces les invito a orar, hermanos, para que el Señor nos dé entendimiento, para que el Señor esté guiando, que su Espíritu Santo, nuestro principal maestro, nos diga realmente lo que quiera enseñarnos y nos muestre la verdad, ¿ya? Señor, Padre Dios, venimos ante tu presencia, Señor, rogándote por misericordia, rogamos por entendimiento, rogamos para que tu Espíritu Santo nos esté diciendo la verdad en esta mañana. Rogamos para que tu palabra, Señor, sea nuestra autoridad suprema. La palabra tuya escrita en este libro precioso que tenemos en nuestras manos, sea quien diga realmente lo que tú has hecho con nosotros y en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, humillado ante ti, reconociendo que tu palabra es la autoridad y no nuestro pensamiento. Danos humildad, Señor, durante esta predicación, danos entendimiento, danos discernimiento, ayúdanos, Señor, a ver con claridad tal vez cosas que nunca antes hemos visto en nuestra vida como creyentes. Señor, rogamos por sabiduría, rogamos por denuedo, rogamos por todo lo necesario, Señor, para poder realmente glorificarte en este tiempo. Rogamos por la iglesia para que tú puedas hacerla crecer en sabiduría e inteligencia. Rogamos por nuestros corazones, Señor, para que cada vez se conformen más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos para que podamos ser humildes y mansos de corazón, para que podamos tomar la doctrina, Señor, y hacer el bien con ella. Rogamos para que tu iglesia se purifique, para que tu iglesia madure, para que tu iglesia realmente sea agradable ante ti. Rogamos por este tiempo, te lo pedimos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Yo sé que ustedes ya han leído mucho este pasaje, pero especialmente hoy día vamos a explicar el versículo 5 y 6, ¿ya? Pero debemos entender que este capítulo, desde el versículo 3 en adelante hasta el 14, es una sola frase, ¿ya? Con las traducciones y diferentes cosas que fueron pasando a través de la historia, se fue separando más los conceptos aquí para que podamos entender mejor tal vez cada uno de ellos. Pero en los escritos realmente en griego originales están escritos de una manera que va todo unido. Es una misma reflexión, es un mismo pensamiento que Pablo nos está diciendo. Por lo tanto debemos verlo como realmente es, ¿ya? Un mismo concepto que Pablo quiere lograr en nosotros. Apriétale un clic para que podamos verlo bien, y ese es el concepto, ¿ya? Tal vez nosotros estamos acostumbrados a verlo más como todo por separado, ¿cierto? Por nuestra escuela, porque nos gusta enseñar por puntos, punto 1, punto 2, ¿ya? Pero no quiere decir que la Biblia esté conformada así tampoco. Pero este es el concepto que Pablo trata de enseñarnos en la carta a los Efesios, y es que el Señor nos bendijo. Nos ha bendecido con bendiciones espirituales, y que hay muchas. Nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos,
nos redimió, nos dio perdón, hizo sobreabundar para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos sabiduría e inteligencia, cosa que antes no era posible. Nos da herencia, otra vez recalca que somos predestinados y fuimos sellados. Entonces todo esto es un mismo concepto que Pablo nos está hablando de la salvación. La salvación que el Señor ha hecho en nosotros y las bendiciones espirituales que tenemos a través de esta salvación tan grande. ¿Ok? Ahora también, la siguiente, Hugo, debemos entender realmente cómo sale este pasaje, ¿ya? Porque aquí está la Trinidad entre medio, ¿ya? No sé si usted se fijó, pero el capítulo 1, del versículos 3 al 14, menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo. Y los tres están involucrados en la obra de salvación, los tres. Generalmente atribuimos la salvación solamente a Jesucristo, ¿cierto? Porque Él es el Salvador, quien efectuó la obra de salvación. Pero tanto el Padre como el Espíritu Santo también son parte de esta salvación tan grande, que es un misterio, que es algo que no cabe en nuestra cabeza. La salvación va más allá de que solamente Jesús murió por nosotros, y eso ya es grande, magnífico y algo totalmente inundado en gracia. Va mucho más allá y es lo que Pablo trata de transmitirnos. En los versos 3 hasta el 6 va a hablar del Padre, lo que el Padre ha hecho. Y el Padre dice que nos escoge y nos predestina. Desde el 6 después en adelante comienza a hablar de Jesucristo, que nos redime, ¿ya? Y después, al final, está el Espíritu quien nos sella. Los tres hacen una obra perfecta en cada uno de nosotros. Y es una obra llena de gracia. Nada de lo que está ahí provino de mí. Nada. Yo no me sellé, yo no me redimí, yo tampoco me escogí, ni tampoco yo escogí a Dios. Todo lo hace Dios. Y vamos a ver por qué. La Biblia lo dice. No, si yo hiciera esas cosas, la gloria sería para mí. Salvación por obras, como hablábamos la mañana, el sistema católico romano, ¿cierto? Salvación por obras, por mis medios, por mi fuerza. Lo que yo hago es recompensado en el cielo. No. La salvación se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que sigue haciendo en muchos. Y toda la gloria es para el Señor. Ahora, pero antes de entrar a profundo, esto debemos entender lo siguiente. La siguiente, por favor. Estas palabritas que están marcadas ahí en rojo. No sé si ustedes se dieron cuenta de que, bueno, y además después van a ver a través del libro, que es una de las palabras que más se marca en todo el libro. Y ustedes podrán mirarlas y tal vez pensar que no tienen ninguna importancia. Pero es imposible entender la palabra de Dios y el libro de Efesios sin ellas. Porque en ellas está escondido el misterio para comprender todas las cosas, toda la doctrina que está en esta carta. Y es la palabra en Él. En Él. ¿En quién? Que se está refiriendo a lo mismo. En Él, y después sigue hablando a través de la carta con las mismas palabras. En Él. Ahora, ¿qué significa en Él? ¿Qué significa que realmente, por ejemplo, acá al final del pasaje dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, eso tampoco lo puse, ahí está también otra vez, en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa en Él? Y hermanos, esto abarca un concepto muy profundo que podemos llegar a dimensionarlo un poco, pero difícilmente a entenderlo completamente. Y significa simplemente que todo esto es posible solamente en Él. ¿Y a quién se refiere en Él? Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Hijo amado. Todo esto hubiera sido imposible.
la elección, la predestinación, el conocimiento, la redención, la herencia, el sello del Espíritu, sin Jesucristo. Todas estas bendiciones espirituales que están dictadas desde la eternidad pasada, Dios no las hubiera decretado sin Jesucristo en mente. Hubiera sido imposible que el Espíritu Santo nos sellara sin que existiera Jesucristo, sin una obra de Jesucristo. Imposible, imposible, imposible. Hubiera sido imposible tener la herencia de Jesús sin Jesús. Algunos quieren la herencia, lamentablemente algunos quieren la herencia de Jesús, pero sin Jesús. Quieren todos los beneficios de Dios, disfrutar de las calles de oro, etc. Pero no le interesa tanto el Dios de las calles de oro. Entonces lo que trato de transmitir es que en Él es algo muy profundo. Nada pudo haber ocurrido sin Jesús. Dios desde la eternidad dijo: yo voy a escoger a este hijo mío para salvación solamente porque Jesús va a bajar y va a morir por él. Pero sin ese crédito yo no escojo a nadie. ¿Se entiende? Yo voy a glorificar a este hijo, a justificarlo, a glorificarlo solamente porque sé quién es Jesucristo, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y solamente en Él va a ser posible hacer todas estas cosas. ¿Ok? Entonces es muy importante entender en Él. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Muchos de nosotros conocemos lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Una cosa es el bautismo de testimonio, cuando ahí el pastor lo sumerge sobre las aguas, perdón, lo sumerge en las aguas, en las aguas, que es un símbolo del bautismo real. Que el bautismo real es el bautismo del Espíritu Santo. Y que es que el Espíritu Santo nos sumerge en ¿quién? En Cristo. Y sumerge en Él. Y ese es el sello del Espíritu, que nos coloca como sello en el cuerpo de Cristo, y nadie, pero absolutamente nadie nos puede sacar de ahí. Pero eso es solamente posible en Jesús. Si no estuviera Jesús, el Espíritu Santo no podría sellarnos en ninguna parte. Y seríamos inestables, perdidos eternamente y para siempre. Pero no es así. Entonces es importante que entendamos todos los conceptos que el apóstol Pablo nos está diciendo con esto, en Él. Imposible todo lo que esta carta nos enseña fuera de Él. ¿Ok? Y después vamos a encontrar esa misma palabra a través de la carta. Ahora, siguiente. Hoy día vamos a ver este pasaje y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Okay? ¿Quién es el amado? Ya, Jesucristo, porque a veces pensamos que el Padre es el amado, en el amado, pero no, porque ahí está hablando de que lo que el Padre ha hecho. El Padre nos hizo aceptos gracias a Jesús, gracias al amado. ¿Okay? Nos dio de su gracia, porque está diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, y esta gracia fue con la cual nos hizo aceptos en Jesús. ¿Okay? Pero vamos a abrir un tema que es el tema más complejo dentro de las iglesias cristianas. E incluso, estoy casi seguro que muchos de ustedes nunca han escuchado un sermón sobre la predestinación. Es el tema prohibido de la iglesia. Incluso esta es la primera vez que yo lo predico. Yo he predicado en muchas iglesias. Pero la predestinación es el tema prohibido de las iglesias. No se habla de la predestinación porque es una doctrina de demonios. Es una doctrina de falsos maestros. Pero lamentablemente a veces en la iglesia se enseñan cosas que no están en la Biblia y son creídas como verdad, pero hay cosas que están en la Biblia que no se enseñan y son falsas doctrinas. Entonces yo les animo, hermanos, a que miren su Biblia.
Miren el versículo 5. Dice que Pablo está hablando a los creyentes, en amor, habiéndonos predestinado. Y miren el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, hay algo muy importante aquí, hermanos, y que no podemos negarlo. La palabra predestinación es una palabra bíblica. Y todas las iglesias del mundo, sean católicas, sean protestantes, tienen que tener una enseñanza en cuanto a esto. Lamentablemente hay iglesias que lo niegan. Niegan que, por ejemplo, los creyentes son elegidos. Y eso es absurdo porque la Biblia enseña multitudes de veces, en muchos pasajes, de la elección. Ahora, la pregunta no es si eso es bíblico o no, porque ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Es bíblico porque está ahí. La pregunta complicada es, ¿qué significa? ¿Ya? Entonces, todas las iglesias tienen que tener su postura en cuanto a esto. Todas. Negarlo es una brutalidad, porque es tan brutal como decir que Dios no es amor, cuando la Biblia dice que Dios es amor. Es como decir que Dios no es justo, cuando la Biblia nos enseña en multitud de pasajes que Dios es justo. Entonces, primero tenemos que tener claro eso. La predestinación, la elección, que son temas que siempre no les gustan a los creyentes, es un tema bíblico que enseña el apóstol Pablo, que enseñan los otros apóstoles también, que enseña el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y que mismo Jesús también lo mencionó. Cosa que hablamos también en la mañana, ¿se acuerdan? Al final, la palabra de Jesús también tiene mucho más peso. Entonces, primero, no tenemos que desechar esta doctrina. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y necesitamos entenderla como creyentes. Y si no la entendemos, si la dejamos de lado porque es demasiado complicada, ¿qué pasa? Nos perdemos de las bendiciones espirituales en Cristo en los lugares celestiales. Y a mí me robaron ya muchos años de mi vida esas bendiciones y no quiero perderlas más tiempo. Y hay tantos creyentes que le han robado esas bendiciones, mintiéndoles, asustándoles, perdiendo esas bendiciones en la vida, en su vida espiritual, en su vida de creyentes. ¿Por qué? Porque le metieron miedo en una mala iglesia. Entonces, no perdamos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que son para ahora, para disfrutarla ahora. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, la entenderemos perfectamente, correctamente, pero también las podemos disfrutar ahora, porque también el Señor nos ha dado revelación para poder comprenderla, entenderla y disfrutarla. ¿Ok? Entonces, primero vamos a responder, deja el versículo ahí nomás. Primero vamos a responder la pregunta, ¿qué es lo que el Padre ha hecho? Según esto, yo sé que la semana pasada vieron los otros versículos, en lo que el Padre ha hecho, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo? Nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, cuando no existía la tierra, no existía Adán y Eva, ni siquiera todos nosotros, obviamente, nada de nada. Él antes, desde siempre, en su eternidad eterna pasada, le llamamos pasada porque no existe la eternidad realmente con tiempo, pero la llamamos antes de todo. Ahí Él nos escogió en Jesús. Recuerden lo que le dije, en Él. De cierta manera dijo, te estoy mirando a ti, Jesús. Yo sé que tú vas a hacer una obra perfecta en el Calvario, en el Gólgota, y vas a morir por todo el mundo. Confiando, o sea, Dios sabiendo, porque también sabemos que Dios es omnisciente, sabiendo todo, dijo, yo voy a escoger a esta persona solamente sabiendo de lo que tú vas a hacer. Fuera de ti, yo no hago nada. ¿Ok? Entonces eso es lo que está diciendo.
nos escogió Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos, y ahí está el propósito, santos y sin mancha delante de Él. En la mente de nuestro Dios Padre, Él dijo, yo voy a tomar a Boris, perdóname Boris que siempre te pongo de ejemplo, pero el mejor ejemplo Boris, a tomar al Boris y voy a hacerlo santo, puro, sin mancha. Algo imposible de hacer. Como ustedes ya saben, ¿cierto? Imposible que nosotros seamos así. Un milagro. Pero el Señor lo decretó desde la eternidad pasada. Así va a ser. ¿Ok? Entonces, eso hizo con nosotros y sigue diciendo lo que el Padre ha hecho. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otra vez. Gracias a Jesucristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí. Porque después comienza a hablar de Jesús, lo que Jesús ha hecho. ¿Ya? Y eso va a ser para la próxima predicación. Porque vamos a terminar con lo que Dios ha hecho en la salvación. Ahora, sé que tal vez es un poco difícil entender todo esto, porque generalmente no se ven estos temas sin antes entender panorámicamente al menos toda la doctrina bíblica. ¿Ya? Por eso yo considero que es muy importante entender muy bien el Antiguo Testamento antes de entender el Nuevo. Por algo está antes, ¿cierto? El Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo y el Antiguo es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y mucho del problema de la iglesia contemporánea, moderna, con estos temas es por un mal entendimiento de las teologías, de las doctrinas básicas, que son como la teología propia, que por ejemplo hay mucho conflicto con la predestinación o la elección cuando no entendemos cómo es Dios. Porque la primera pregunta que nace es, ¿pero cómo Dios predestinó si Él es amor y los ama a todos? ¿Cierto? Y es porque no entendemos cómo Dios es amor. Y no entendemos todos los atributos de Dios, realmente cómo Él es, cómo Él trabaja. Y eso lo podemos ver muy claro en el Antiguo Testamento. Muy claro. Nuestro Dios Jehová no era un Dios lleno de ira que mataba a todos en el Antiguo Testamento y después con Jesús, puro amor. Muchos ven a Dios así, que en el Antiguo Testamento era un Dios airado, que mandaba a matar a todos, y en el Nuevo Jesús llega y dice amor para todos. Muchos cristianos ven a Dios así, pero no es el mismo Dios, recuerden, y Dios es inmutable. Uno de los atributos de Dios, que Dios no cambia. Entonces, Jesús, el mismo Dios del Antiguo Testamento, no hay diferencia. Entonces es importante entender bien a Dios antes de entender bien lo que Dios ha hecho, porque tal vez tenemos en mente, hermanos, a un Dios diferente al que la Biblia, al Dios que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Por ejemplo, entender que Dios es soberano. Todos nosotros sabemos qué es eso, pero tal vez no lo entendemos completamente. Hay creyentes que dicen que Dios es soberano, pero no tiene derecho sobre tu vida. ¿Eso es ser soberano o no? Otro dice que Dios es un caballero. Que ¿cómo va a obligarte a hacer algo? No, Dios es un caballero. Dios no es un caballero, Dios es Dios. Entonces ven que hay falsa enseñanza a veces metida en nuestra cabeza que nos impide ver la realidad de las cosas. Y hay muchas cosas así, ¿ya? Podríamos abarcar otro mes de estudio para esas cosas. Pero quiero que piensen lo siguiente. Adán y Eva, nuestro mayor representante sobre la tierra, tenía la opción: ¿elijo obedecer a Dios o elijo hacerle caso a esta serpiente? ¿Qué eligió él? O ellos, para que no me eche culpa uno, no. Ellos, los mejores representantes, eligieron escuchar a la serpiente. Y ellos podían decidir elegir a Dios. Pero no lo hicieron.
Nuestro mejor representante sobre la tierra no lo hizo. Y le aseguro que usted menos. Usted y yo menos. ¿Ok? Desde ese momento, el ser humano ha estado en un estado caído. Desde ese momento lo justo, porque ahora vamos a hablar de justicia, y eso entender qué significa que Dios es justo. A veces malentendemos lo que significa eso y pensamos que sí, Dios es justo y me va a hacer justicia de todas las cosas que me han hecho. Eso no significa que Dios es justo, es totalmente diferente. Desde ese momento, lo justo era que Dios agarrara ahí de las mechas a Adán y Eva y lo arrojase al infierno. Eso era lo justo, ¿cierto? Pero no lo hizo, sino que tuvo misericordia, tuvo gracia para con Adán y Eva y los dejó vivos, pensando también en lo que iba a venir, que era Jesucristo, el único medio para ser salvo, el único. Si Jesús no hubiera venido y no hubiera muerto en esa cruz, ¿habría alguna posibilidad de que fuésemos salvos? ¿Sí o no? Ya, una pregunta más difícil. Si Dios hubiera decidido no enviar a Jesús, ¿hubiera sido justo o no? ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo Dios no va a enviar a su Hijo si yo necesito a Jesús? ¿Me tiene que salvar? Dios es injusto. ¿Cómo no iba a enviar a Jesús? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Si Dios, repito, algunos se complicaron, vi que se les dio vuelta la cabeza así. De nuevo, siempre se puede ser un poco más claro. Si Dios hubiera decidido ahí después de Adán y Eva que pecaron, en no rescatar a los seres humanos, ¿hubiera sido justo o injusto? Justo. ¿Alguien podría haber ido a acusar a Dios de que fue injusto? ¿No? Nadie. Entonces, primero sabemos que nosotros, es este concepto, que si nosotros vamos al infierno, estoy hablando de un hombre incrédulo, si un hombre incrédulo va al infierno, ¿es justo o injusto? Es justo. Y eso no nos gusta. No nos gusta. Porque aquí, ¿cuántas personas habrán? ¿Habrán 20? Imaginemos que hay 20. Y yo aquí tengo 100.000 pesos en mi bolsillo. Entonces, yo voy a darle a algunos 10.000 pesos. Pero van a haber otros 10 que van a quedar sin 10.000 pesos. Ahora, alguien que no recibió los 10.000 pesos me va a decir, oye, eso es injusto. ¿Por qué le diste a los otros y a mí no? ¿Es injusto? ¿Yo te debo algo a ti? No, no te debo nada. Por lo tanto, no tienes que estar pataleando por nada. Tú estás con lo que tú mismo estás nomás. Y yo de lo mío le doy a quien quiero. Y eso es lo que significa, hermanos, cuando Dios dice que tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Cuánto quisiera yo de que Él la tuviera con todos? Pero, como ministro del Señor, estoy puesto aquí no para decirle lo que a usted le va a gustar, sino para decirle la verdad. Y no nos gusta eso. No nos gusta de que algunos no van a ir al cielo, pero no van a ir al infierno porque es injusto. No van a ir al infierno porque Dios fue malo con ellos, sino porque ellos fueron rebeldes contra Dios. Ahora, esta doctrina es un poco cruda, pero es verdad. Y esto, como el apóstol Pablo, nos tiene que animar a agradecer infinitamente de que nosotros no seamos de ese grupo, sino de los que el Dios quiso darle gracia, quiso darle salvación y los buscó y los salvó. Tiene que poner infinitamente agradecidos. Ahora, yo no sé quiénes son todas las personas de ese grupo.
de los que realmente Dios ya tiene destinados para salvación? Yo no lo sé. Yo incluso no sé si ustedes son alguno de ellos. Puede ser que aquí hay alguien que realmente no sea salvo. Yo pasé años en mi iglesia sin ser creyente. Desde los 5 años que voy a la iglesia. Desde los 5 años. Pero a mis 16 años me convertí. Entonces, todos esos otros años era un incrédulo dentro de la iglesia, nada más. Ahora nosotros no sabemos quiénes son esas personas. Por eso somos llamados a predicar el Evangelio. Y las personas que realmente el Señor está llamando van a responder al Evangelio. Van a seguir al Señor, van a amar su palabra y van a querer seguir obedeciendo al Señor. Ahora, primero, es bueno entender esto. No es justo de que realmente, sí es justo realmente que algunos vayan al infierno. El tema es que no nos gusta eso. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que se llama pecado. Pecado también incluye egoísmo, soberbia, orgullo, y no nos gusta la idea de que otro decida por mí, ¿cierto? A nadie nos gusta eso. A nadie nos gusta de que otro tome una decisión por mí y que de cierta manera que me pasen a llevar mi orgullo. Pero realmente de fondo ese es el problema con muchos cristianos, hermanos. Yo también lo tuve. De que no admitía, aunque lo veía ahí en la Biblia, de que realmente el Señor tomó la decisión por mí y me buscó, me santificó y me, como dice, vamos a ver otro pasaje en Romanos, me glorificó. Yo, dentro de mí, en mi naturaleza carnal, pecaminosa, aunque soy cristiano, quiero tener un poco de crédito, un poco de gloria para mí. Como, no, yo un poquito, 1% de gloria para mí. Yo quiero demostrar que fui mejor que los demás, que soy más crédulo, que soy más humilde. Por eso no nos gusta esta doctrina. ¿Entiendes? Por eso tampoco nos gusta orar. Por eso tampoco nos gusta leer la Biblia. Tal vez la Biblia un poquito más, porque yo puedo demostrar a la gente lo que sé con la Biblia y recibir un poco de gloria. Pero con la oración es privada. ¿Cómo pueden reconocerme a mí por la oración? Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, por eso nos cuesta tanto ir a la oración, porque no tenemos nada a cambio, como nosotros quisiéramos. Nada a cambio, no hay exaltación para nosotros, no hay mérito de parte nuestra. Por eso nos cuesta orar. Por eso hay muchas doctrinas que nos cuesta entender y las rechazamos, ¿ya? Porque hay orgullo dentro de nosotros. ¿Ok? Ahora, una pregunta más difícil. Estas son preguntas muy difíciles. ¿Esto es condicional o incondicional? ¿Es porque Dios vio algo en mí o porque Dios no vio algo en mí? ¿Cómo? Es voluntad de Dios solamente. ¿Sí? Ya, porque recuerden, todas las iglesias tienen que tener algo, creer algo acerca de esto. Está la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿el Señor me predestinó porque vio algo en mí? ¿O porque no vio algo en mí? No vio nada. ¿Ya? Y aquí están las dos posturas. ¿Ya? Y por lo menos alguna iglesia tiene que creer alguna de estas dos. ¿Ya? Unos dicen, el Señor escogió un grupo porque vio de que ellos se iban a creer. ¿Ya? Y los otros dicen, el Señor predestinó y escogió a otro grupo, pero por nada bueno que hay en ellos. Entonces, ¿cuál será la verdad? No hay más opciones. ¿Cuál? ¿La dos? ¿La dos? ¿Ya? Bueno, vamos a responder esa pregunta. Vamos a Romanos capítulo 9.
recuerden que yo no soy la autoridad. Entonces, muchos de ustedes pueden estar de desacuerdo conmigo, pero veamos la autoridad máxima que dice, ¿ya? Y la autoridad máxima es la Escritura. En Romanos 9 está hablando sobre la elección, este tema difícil. Miren el versículo 10. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno a Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué es lo que dice este pasaje? El tema de la elección fue porque, aquí para contextualizar, perdón que no lo hice, pero está hablando de que está hablando de los mellizos, ¿cierto? Estaban Jacob y Esaú, pero Dios escogió a uno de ellos y escogió al menor. ¿Pero por qué lo escogió? Y acá el pasaje aclara y dice el 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo que nos está diciendo es que Dios escogió a Jacob porque Él quiso escogerlo y punto. ¿Ya? Aunque hay una razón, la razón no es que es por cómo Él era o por cómo iba a ser. No es porque Él iba a ser muy bueno, no es porque Él iba a ser más lindo que los demás. Hay una razón, pero la Biblia no nos enseña cuál es la razón. ¿Ok? Eso es importante. Pero sí hay una razón. Sí hay una razón. Pero nosotros no podemos conocerla en esta vida. Cuando pasemos a la eternidad, tal vez la vamos a conocer. ¿Ok? Pero dice que no depende de las obras. No depende de lo que ellos hicieron. Entonces, algunos dicen, el Señor predestinó conforme a lo que Él sabía que los demás iban a hacer. Entonces, como vi que el Hugo aceptó a Jesucristo, entonces yo ahora lo predestino. ¿Ya? Entonces es una posición, tal vez la única más válida, fuera de la correcta, porque no es válida, o sea, no es correcta. Entonces, ese es un modo de pensar. Pero acá vemos que no es por algo que Dios haya visto en las personas. No es que vio de que el hermano Jürgen iba a ser tan inteligente, tan buen mozo, tan asertivo con las cosas, tan amador de Dios, que ya, tú ven para acá. No fue por eso. ¿Ya? E incluso a través de la historia podemos ver que Jacob era muy ineficiente, pero realmente Esaú era alguien que realmente no sé, era más valiente, era más guerrero, era más sabio que el mismo Jacob. ¿Ya? Y el Jacob realmente no valía ni uno. Pero el Señor lo cogió. ¿Ya? Pero en el mismo contexto de Efesios, mire, volvamos a Efesios capítulo 1. El contexto y todo el contexto de todo este pasaje nos va a decir que esta bendición espiritual fue por el puro afecto de su voluntad. Versículo 5 dice, al final, según el puro afecto de su voluntad. El Señor quiso, y eso es lo único que nosotros como creyentes necesitamos saber. Porque Él quiso, porque a Él le complació. Y mira el versículo 11, dice lo mismo, con el mismo tema que estamos viendo, dice: tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces fue su voluntad así. A mi parecer me parece muy injusto. Porque ¿por qué algunos son predestinados y otros no? Pero recuerden que mi criterio está manchado. Mi criterio está manchado por el pecado. Yo aún estoy en una condición caída, con naturaleza pecadora. Aunque he sido regenerado, poseo una naturaleza pecaminosa que lucha con la nueva naturaleza. ¿Ok?
Entonces todavía estamos en este cuerpo de muerte que no le gusta realmente el Señor. ¿Ok? Nadie quiere tener en su mente al Señor porque realmente con nuestra condición como veníamos, no queremos tener a Dios en nuestra mente carnal o impura, porque Dios es totalmente opuesto, es santo, perfecto, es puro, y nuestra naturaleza rechaza eso. ¿Ok? Entonces, condicional o incondicional es incondicional, ¿cierto? No había una condición para que Él nos predestinara, solamente lo hizo. Y yo debo agradecer todos los días de mi vida tal suceso. Y debo rogar para que el Señor tenga misericordia de muchos más. Seguir con esa actitud, ¿ya? Predicando el Evangelio, enseñando a otros, porque es la obra de Dios y el plan de Dios. No es algo de lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. ¿Ok? Ahora, ¿a quién nos predestinó? Porque ya entendimos eso. En un momento determinado, el Señor, antes de la fundación del mundo, en su gloria, soberano sobre todo, justo, santo, perfecto, sabiendo todo lo que iba a pasar, viendo a Jesucristo ahí también a su lado, Él decide hacer esta obra. Y ahí está la pregunta que a muchos hacen: ¿por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, decidió aún crearlo? Y la respuesta es muy fácil, es que era imposible crear algo que no iba a pecar, porque solamente Dios y Dios es santo y perfecto. Por lo tanto, una creación de Él, una criatura, estaba destinada a cometer error, tanto el ser humano como los ángeles. Una criatura no es perfecta. Por lo tanto, Él sabía que al crearlos iba a pasar eso. Solamente Dios es inmutable y es imposible que peque, pero fuera de Él puede pasar cualquier cosa. ¿Se entiende eso? Entonces, Él prefirió crearnos, saber lo que iba a pasar y glorificarnos a todos nosotros y efectuar su obra a través de los tiempos. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué nos predestinó? Nos puso un destino antes en el tiempo, ¿ya? Y ojo, hay creyentes que no creen eso. ¿Por qué? Bueno, aparte porque afecta su orgullo, no pueden creer que Dios desde antes ya sabe el futuro. Y eso es lógico si Él es omnisciente, ¿cierto? Él sabe todas las cosas. Y también es muy lógico porque Él es soberano, es todopoderoso y Él puede hacer lo que quiere, donde quiera y con quien quiera, ¿ya? Porque somos parte de su creación. ¿Ok? Pero ¿a qué nos predestinó específicamente según este pasaje? Nos dio un destino para ser adoptados hijos suyos. Y esto es muy hermoso. Yo sé que usted lee aquí adoptados hijos suyos y piensa en la adopción, pero es imposible entender este versículo con alguna analogía humana, porque el concepto bíblico es totalmente diferente. Nosotros entendemos por adopción a alguien de otra familia, obviamente sin padres, que una familia lo toma y lo hace parte de su familia, ¿cierto? Y vivieron todos felices para siempre. Pero la adopción que está hablando aquí es diferente. La adopción de nuestro Padre Celestial es de otra dimensión. En una familia que nosotros podemos conocer que ha adoptado un hijo, es imposible transmitirle los genes al adoptado, ¿cierto? Máximo podría darle el apellido o buenas costumbres, ¿cierto? Pero los genes, no. El Señor, eso es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha adoptado y nos ha dado de lo de Él, su espíritu en nosotros. Tanto así que podemos llegar a pensar
en el buen sentido de la palabra, como Él. Es posible para un creyente pensar como Él, porque nos ha dado la capacidad, tenemos su Espíritu viviendo, morando en nosotros. Nos ha dado de sus genes, por decirlo así. Nunca seremos Dios, ¿ya? No quiero decir una herejía con esto. Nunca seremos así omniscientes, ni nada de eso. Pero nos ha transmitido de lo suyo. Nos ha dado herencia, que después más adelante vamos a ver, de una manera realmente legal. No solamente porque fui adoptado, como tal vez nosotros entendemos, sino porque realmente pertenezco a su familia. Él nos hizo realmente partes, miembros de su propia familia. Y eso significa adoptado a Chu. Nos dio de su espíritu. Podemos sentir, pensar como Él. No, nunca a la altura, la plenitud de Dios mismo, porque Él es Dios y es único. Pero sí, en otro grado, poder realmente ver las cosas como Dios las ve. Y mire, veamos el versículo 5, dice que es para ser adoptados hijos suyos, y recuerden, por medio de Jesucristo, por su puro afecto, por su pura voluntad. Pero mire una hoja antes en su Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y cuál era el propósito de enviarlo? Ahí dice, para que redimiese, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Por eso el Señor nos predestinó para esto, para ser adoptados, para un día poder ser parte de su familia, ser miembros de su familia. ¿Ok? Pero también hay otro motivo, ¿ya? Que hay dos pasajes importantes en cuanto a la predestinación, y este es uno, y ahora vamos a ver el otro. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El Señor también nos puso un destino de antemano, que es lo mismo, ¿ya? Si les suena más bonito, nos puso un destino desde antemano, desde la fundación del mundo, para que seamos adoptados y estar en la familia de Él, pero también para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Entonces nosotros hemos sido puestos en la familia de Dios, ¿ya? Pero también el propósito es que nos vayamos conformando a la imagen de Jesucristo, ¿ya? A la imagen de Jesucristo, que podamos ser como Él fue, que busquemos ser como Dios, que busquemos ser como Jesús, que cada día nos parezcamos más a Él. Que cuando llegue un punto en que cuando la gente nos vea, digan, ¿quién es esta persona? Y al final terminen reconociendo a Jesús. Digan, este no eres tú, ¿qué te pasó? No, ahora Jesús está en mí. Y de que los demás lo noten, lo vean y ustedes también lo puedan vivir. Y acá mismo en el contexto está la cadena de la salvación, que es llamada así. Mira el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces lo que primero el Señor hace, porque estamos hablando de lo que el Padre hace, la próxima semana vamos a ver lo que el Hijo hace,
Pero lo que el Padre hace, desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció, versículo 29. Él nos conocía a cada uno de nosotros. Ya nos veía como parte de su familia. Uno de los problemas para entender esto es que siempre tratamos de humanizar a Dios, de que Dios piense como nosotros, pero nosotros tenemos que pensar como Dios. Debemos entender que donde Dios está no hay tiempo. Las cosas no envejecen ahí. Las cosas tampoco suceden como nosotros estamos acostumbrados a suceder en orden. Vino esto, después esto. La mente de Dios es algo totalmente infinito e incomprensible. Pero para que nosotros entendamos un poquito, nos pone las cosas también en orden. Y dice que Él primero nos conoce. Él, en su mente siempre, nosotros, sus hijos, estábamos con Él redimidos para siempre. En su mente Él nos conocía, nos amaba, etc. Él después nos predestina. Dice ya, mi hijo tanto, Él va a ser igual a Jesús, se va a parecer, va a ser parte de mi familia, va a conocer al Señor, se va a entregar a Él, le va a servir, va a hacer esto, otro. Y un día X, porque Dios también maneja estas cosas, en el tiempo de ellos, va a morir porque va a morir de cáncer, o va a morir atropellado, o va a morir de forma natural, y va a estar conmigo para siempre. Dios previó en su mente a todas esas cosas y nos dio un destino. Después de eso dice que nos llamó, y es lo que nosotros podemos ver en nuestro alrededor. Hay dos llamados bíblicos: el llamado exterior y el interior. ¿Ok? Usted va a encontrar muchos pasajes que hablan del llamado. Hay un llamado exterior y un llamado interior. El llamado exterior es el que nosotros hacemos con el Evangelio. Predicamos el Evangelio, mucha gente escucha el Evangelio, y mucha más gente de las que escucha el Evangelio no lo cree, lo rechaza, lo menosprecia y sigue su vida, ¿cierto? Pero también hay un llamado interior, que es el llamado eficaz, que es el cual Dios hace en nuestros corazones, y es lo que hizo un día con nosotros. Yo me acuerdo perfectamente de ese llamado, que yo luchaba con Dios. No quería a Dios en mi vida. Sabía quién era Dios, sabía el Evangelio, sabía todas las cosas, pero rechazaba esas cosas. De cierta manera bataleaba con Dios, hasta que una noche a las 4 de la mañana me ganó. Y en ese batalear terminé arrodillado ante Dios. Y creo que ahí el Señor me salvó. De repente como que cambió, me sacó el cerebro y me puso otro. Así de sencillo, así de fácil, milagroso. No lo hice yo. Yo me resistía hasta el último momento contra Dios. No quería ser cristiano, no quería realmente eso de la iglesia. Lo rechazaba, aún yendo a la iglesia, ¿ya? Pero un día el Señor me destrozó, me agarró, me regeneró y me hizo creer en Él. A las 4 de la mañana, mientras algunos de ustedes dormían, Dios estaba trabajando conmigo. Y ese es el llamado interno, que todos nosotros lo hemos sentido, cuando el Señor nos está hablando por dentro y nos dice: arrepiéntete, cree en mí, sígueme, etc. Y después está la justificación y está la glorificación. El Señor ve todo esto como ya todo cumplido. Nosotros no nos vemos glorificados, ¿cierto? Yo no puedo volar, nada así. Pero el Señor ya nos ve así, porque ve a Jesucristo y nosotros estamos en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué a nosotros? No sabemos, ¿cierto? Como dijimos, solo sabemos que es por su voluntad y no es por nada de que realmente hayamos hecho. Pero para terminar, quiero decirle el propósito. No sabemos el por qué, pero sí el para qué. ¿Por qué Dios hizo todas estas cosas? Aunque hemos visto solamente la parte del Padre.
Nos falta todavía la parte que Jesucristo ha hecho y el Espíritu Santo está haciendo, ha hecho y está haciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Mire, Efesios capítulo 1, en 3 pasajes, en este texto que estamos viendo, nos va a decir el propósito. Y este propósito tampoco nos gusta mucho, lamentablemente. Versículo 6. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mira el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mira el versículo 14. Al final, para alabanza de ¿qué? De su gloria. Todo esto Dios lo hace así tal cual como lo hemos escuchado, no para que nosotros nos alabemos a nosotros mismos, nuestro primer Dios, sino para que le demos gloria a Él. Solamente a Dios la gloria. La salvación es solamente para la gloria de Él. Si yo pienso en mi vida y digo, ¿qué hice para ser salvo? Mi respuesta es nada. No puedo encontrar nada. O sea, no puedo encontrar algo, no puedo encontrar realmente algo en mi vida que yo hice. Solo miro hacia atrás y veo a Dios haciendo cosas, haciendo circunstancias, poniendo emociones, diferentes cosas, ocupando el Evangelio, la palabra de Dios, utilizando a otras personas para salvarme. ¿Qué hice yo? Arrancar de Él. Eso es lo que hice yo. De eso puedo gloriarme, de que yo me arranqué de Dios, porque eso es lo que estaba haciendo cuando Él me salvó. ¿Ok? Y no nos gusta mucho esto, porque a veces en nuestra vida queremos un poco de gloria. A veces no queremos compartir la gloria con Dios. Sé que todos y muchos cristianos dicen gloria a Dios, pero en el fondo quieren un poco de gloria también. Quieren tener méritos. Queremos ser reconocidos, queremos ser amados, respetados, valorizados. Todo centrado en nosotros. Pero todo esto se hizo, y la Escritura acá nos dice 3 veces en el mismo concepto, que es para alabanza de su gloria. Entonces el propósito es, hermanos, y con esto termino, que caigamos hoy día aquí de rodillas, reconociendo de que Dios es supremo sobre todos nosotros, sobre nuestra alma, sobre nuestra vida, y que todo lo que somos ahora, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que creemos, es gracias a Él y para Él, para su gloria, para alabanza de su gloria, por su inmensa gracia, por su inmenso amor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sin nosotros merecerlo, nada, ni un 0,00001%, nada es por nosotros. Todo es de Él y por Él y para Él. Y como dice Romanos en el capítulo, si no me equivoco, 11 al final, que todas las cosas son para su gloria, son por Él y para Él, son todas las cosas para la gloria del Señor. Entonces nuestra vida, nuestra salvación, lo que nosotros hacemos en este lugar, venimos, cantamos, ofrendamos, enseñamos, discipulamos, evangelizamos, exhortamos, animamos, vivimos, respiramos, trabajamos, todas las cosas que se le pueden venir a su mente son para la gloria del Señor, porque Él las da y deben ser retribuidas a Él en alabanza.